Esta mañana, si gustan acompañarme a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra del Señor nos dice: porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Padre, Señor, nosotros podemos escuchar estas palabras, podemos leerlas, podemos entender el significado de cada una de ellas, Señor, pero si no es por la intervención de tu Espíritu, nos vamos exactamente igual que como entramos. Señor, te pedimos que tú hables en este día a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Y tú puedes traer luz, solamente tú puedes traer luz a las áreas más oscuras de nuestro corazón y revelar lo que hay en nuestro corazón y transformar nuestro corazón. De manera, Señor, que te glorifiquemos a ti y podamos admirar cada vez más tu gloria. Te pedimos que hagas eso a través de este pasaje en este día, glorificándote, Señor, en tu palabra y ayudándome a permanecer pegado a ella, Señor, en mi exposición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nos enseña que cuando Dios nos salva por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo, Él no nos deja como estamos. Muchas personas creen que volverse cristiano es un cambio de religión. No es un cambio de religión. Ser cristianos significa ser transformados en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, y eso no lo puede hacer ninguna religión. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, y cuando nosotros venimos a Cristo es porque Dios ha cambiado nuestro corazón, es porque Dios nos ha hecho nacer nuevamente, nacer en nuestro espíritu, y al hacernos nacer en nuestro espíritu, Él transforma nuestro corazón, literalmente Él cambia nuestro corazón por un corazón distinto, un corazón que ya no desea lo que deseaba antes, ya no piensa como pensaba antes, ya no tiene las mismas prioridades que tenía antes, ya no busca lo mismo. Un nuevo corazón, de tal manera que ese nuevo corazón comienza a verse reflejado necesariamente, no puede ser de otra manera. Comienza a verse reflejado en nuevas prioridades, en nuevas actitudes, en una nueva manera de hablar, una nueva manera de vivir, en una vida que comienza a producir el fruto del Espíritu, que solamente el Espíritu puede producir en la vida de los creyentes genuinos. De manera que en nuestra vida comienzan a verse esas 6 señales que nosotros hemos estado viendo en esta carta.
Como resultado de nuestro nuevo nacimiento, ahora nosotros tenemos las Escrituras como la máxima autoridad y nuestro mayor deleite y la regla en nuestra vida, tanto en nuestra fe como en nuestra práctica. Ahora odiamos el pecado y luchamos contra el pecado en nuestra vida. Ahora anhelamos vivir y nos estiramos por vivir cada vez más en obediencia al Señor, a la palabra del Señor. Ahora ya no pensamos ni actuamos como el mundo, ni amamos el mundo, ni las cosas que están en el mundo, como antes amábamos las cosas que están en el mundo. Ahora lo que deseamos sobre todas las cosas es vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora podemos identificar la verdad y diferenciar la verdad del error doctrinal y aferrarnos a la verdad. Ahora podemos nosotros vivir purificando nuestra vida en obediencia a la verdad. Todas esas cosas es el resultado, no son la causa de nuestra salvación, son el resultado de nuestra salvación. Y ahora el apóstol Juan continúa con una séptima señal y es la señal del amor fraternal. Es la señal del amor que nosotros expresamos a otros hermanos en Cristo. Ya en capítulo 2 él nos ha hablado acerca de esto en versículos 9 al 11. En capítulo 9 al 11 nos ha dicho él: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Así que entonces el apóstol Juan nos ha dicho allí que una distinción entre los que tienen, los que están en la luz y los que están en la oscuridad es el amor que ellos tienen a los hermanos. Aquel que ama a sus hermanos refleja con eso que está en la luz. Aquel que no ama a sus hermanos, aquel que aborrece a sus hermanos, demuestra que está en las tinieblas y sus ojos están cegados, no sabe a dónde va, vive en la oscuridad. Y ahora el apóstol Juan vuelve a retomar este tema del amor con la finalidad de profundizar en él, de manera que nosotros podamos ver la importancia que tiene el amor. Y en segundo lugar, que nosotros podamos ver cómo se manifiesta ese amor cristiano. Y esos son los dos puntos que el apóstol Juan trata en este pasaje. En primer lugar, la importancia del amor, y en segundo lugar, cómo se expresa, cómo se ve ese amor en nuestra vida. Comenzamos nosotros entonces con la importancia, ahí en el versículo 11. Versículo 11, notemos nosotros cómo el apóstol Juan comienza con la palabra porque. Eso quiere decir, va a decir a continuación, es una explicación de lo que él nos ha dicho anteriormente. No podemos iniciar en un porque sin ver lo que nos ha dicho anteriormente. Y anteriormente en versículo 10 él ha concluido diciendo: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que entonces él vuelve a tomar este tema y dice: no es de Dios aquel que no ama a su hermano. Y luego nos explica por qué. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso quiere decir entonces que el amor cristiano es una señal clave en todo cristiano genuino, porque este es un mandamiento que forma parte del mensaje original del Evangelio. Notemos nosotros, número uno, que es un mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una buena idea. ¿Sería bueno qué? No es un sería bueno qué, es un mandamiento. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y notemos que este mensaje es un mensaje desde el principio, desde que el Evangelio comenzó a ser predicado. Eso quiere decir entonces que no es una añadidura, no es algo que vino después, no es algo que ha
a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a añadirle el mandamiento del amor al Evangelio. Dice, no, es desde el principio. Recordemos nosotros cómo Jesús desde el principio, y cuando está hablando desde el principio, no está hablando de Génesis. Y hemos visto nosotros que en esta carta, en el principio, está hablando del inicio de la predicación del Evangelio, y Jesús comenzó hablando del Evangelio, Jesús comenzó exponiendo el Evangelio, y en Mateo capítulo 13, Él nos da precisamente este mandamiento. Ahí en Juan capítulo 13, en el versículo 34, nos dice allí, un mandamiento nuevo les doy. Es un mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y luego nos dice, ¿cómo? Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Fíjate bien, versículo 35. En esto, en el amor, y en el amor como yo los he amado, en ese amor, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si se tienen amor los unos por los otros. Como podemos ver allí entonces, el amor no es algo opcional para el cristiano. No es opcional. Es un deber, es una obligación. Y no solamente eso, sino que es el resultado de ese nuevo nacimiento nuestro. Porque la Biblia nos enseña en Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, Él no nos está mandando algo que nosotros como cristianos no tengamos. Es imposible decirle esto a un no cristiano. Porque si el amor del cual está hablando ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, un no cristiano no tiene el Espíritu Santo de Dios. No tiene esta clase de amor en consecuencia. Pero el cristiano sí tiene este amor en su corazón. Y por lo tanto debemos mostrar ese amor de Dios en nosotros. Es una orden entonces, es un mandamiento, dice allí en Juan capítulo 13, versículo 34, es un mandamiento. Y ese mandamiento llega a nosotros desde el principio. Nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro soberano nos ordena que nosotros debemos amarnos los unos a los otros de una manera tal que el mundo pueda conocer que hay algo distinto en la iglesia. Hay algo distinto en los cristianos que no hay allá afuera. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos amamos los unos a los otros. En que nos amamos unos a los otros. Es posible tener mucho conocimiento. Es posible tener grandes habilidades. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, pero si tenemos muchas cosas, todo lo que tú puedas tener, los dones, habilidades que tú puedas tener, conocimiento que tú puedas tener, si no tenemos amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Así que la señal, una señal que caracteriza y distingue a los cristianos genuinos en el mundo, es precisamente el amor. Debe de ser el amor. Pero ¿qué sucede cuando en la iglesia hay quienes no aman a sus hermanos? ¿Qué sucede cuando en la iglesia hay personas que dicen ser cristianas y no aman a sus hermanos? O peor aún, personas que dicen ser cristianas y hacen daño a otras personas en la iglesia. Si regresamos nosotros a la carta del apóstol Juan, nos dice qué es lo que sucede. En versículo 12, fíjate bien, no como Caín. Debemos amarnos unos a los otros, no como Caín. Así que entonces aquellos que no aman a sus hermanos son como Caín. Son como Caín. Y luego nos dice cómo. No debemos ser como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Como ustedes saben, este relato de Caín y Abel lo encontramos en el libro de Génesis. En el capítulo 4 está esa historia.
Cuando nosotros leemos esa historia, a simple vista, cuando leemos nosotros los primeros 2, 3 versículos, nos parecería a simple vista que estos dos hermanos son iguales. Son hermanos, eso es lo primero que debemos notar. Qué interesante que el apóstol Juan utiliza una ilustración del Antiguo Testamento de dos hermanos. Y estos dos hermanos, si nosotros los vemos en el libro de Génesis, aparentemente los dos creen en Dios. Nosotros vemos a los dos hermanos trayendo una ofrenda al Señor. Vemos a Caín trayendo una ofrenda del fruto de la tierra, y vemos también a Abel trayendo una ofrenda al Señor de lo mejor de sus ganados, de la grosura de los mismos. Así que a simple vista, tanto Caín como Abel eran creyentes, pero la realidad es que Caín no era de Dios. Nos dice allí el apóstol Juan que Caín era del maligno, pero traía ofrenda a Dios. ¿Es posible traer ofrenda a Dios y ser del maligno? Por supuesto que sí, ve a Caín. Él trajo ofrenda al Señor, pero su ofrenda no fue aceptada por Dios. En cambio, la de su hermano Abel fue aceptada por Dios. Caín era del maligno, y la evidencia de que él era del maligno es que no amó a su hermano Abel, sino que lo aborreció, al grado que lo mató, dice en versículo 11 de Génesis 4, lo mató, lo asesinó. Y al matar a su hermano, Caín demostró que en realidad era del maligno, pues siguió los pasos del maligno. Recuerden nosotros cómo Jesús nos dice que el maligno, es decir, Satanás, el diablo, fue homicida desde el principio. En Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice eso. Satanás, en otras palabras, mató a Adán y Eva en el principio. ¿Y cómo los mató? Seduciéndolos e induciéndolos a pecar, porque él sabía muy bien que la paga del pecado es muerte. Él sabía muy bien que el día que Adán y Eva comieran del fruto que Dios les había prohibido comer, ese día ellos morirían. Y sabiéndolo, por eso hizo lo que hizo. Él es asesino, él es homicida desde el principio. Y lo mismo entonces hizo Caín, él mató a su hermano. Y pregunta el apóstol Juan, ¿y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa lo mató? Y él mismo nos contesta allí en versículo 12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Lo mató porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. En otras palabras, la fe de Caín era falsa. Él aparentaba adorar a Dios, pero sus obras eran malas. Él adoraba a Dios externamente, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. En cambio, las obras de su hermano Abel eran justas. Él era obediente a Dios. Él amaba a Dios, no solo con su boca, sino con su corazón. De modo que su forma de vivir era como una piedra en el zapato para Caín. Una piedra en el zapato. Las acciones justas de Abel eran un irritante recordatorio para Caín de que sus acciones eran malas. Las acciones justas de Abel brillaban como una luz que era irritante a la vista de Caín. Y por eso lo odiaba, por eso lo aborreció, al punto de desear y decidir deshacerse de él. Pues Juan nos dice que aquellos que estando en la iglesia, llamándose hermanos, no aman a sus hermanos en Cristo, son precisamente como Caín. Es por eso que él utiliza la ilustración de dos hermanos. Son como Caín. Solo aparentan creer en Dios, solo aparentan adorar a Dios, pero la realidad es que son del maligno y sus malas acciones lo demuestran. Su manera de vivir, su falta de amor hacia los hermanos en la iglesia, demuestran que en realidad no son de Dios, aunque estén en la iglesia. Y es por eso que
en versículo 13 Juan concluye diciendo, hermanos, no se maravillen si el mundo, fíjate bien, si el mundo los aborrece. En versículo 12 está hablando de los hermanos, en versículo 11 está hablando de los hermanos, y ahora en versículo 13, él concluye diciendo, no se maravillen si el mundo los aborrece. ¿Está cambiando el de tema? No, no está cambiando de tema. Lo que está diciendo es que aquellos que están en la iglesia y que aparentan ser hermanos, pero no aman a los hermanos, en realidad son del mundo. Y sabemos muy bien que el mundo aborrece a los creyentes. Y por eso esa persona que dice ser un hermano aborrece a los hermanos, porque es del mundo. Es del mundo. Hermanos, no se maravillen, no se asombren, no se pregunten, ¿por qué? El mundo aborrece a los creyentes. Y eso demuestra entonces que esa persona que está en la iglesia es del maligno, no es de Dios, y por esa razón aborrece a los hermanos, por eso se opone a los hermanos, por eso hace daño a los hermanos, por eso habla en contra de los hermanos, por eso ofende a los hermanos, maltrata a los hermanos, humilla a los hermanos, porque no son de Dios, son del mundo, y el mundo yace bajo el poder del maligno. Así que no debemos nosotros maravillarnos de que haya en la iglesia quienes no amen a los hermanos y hagan daño a los hermanos, porque sabemos que el mundo actúa así. ¿Por qué actúa así? Jesús nos explicó eso claramente en Juan capítulo 15. En Juan 15 Jesús habló acerca de eso en versículo 18 al 20, y él dijo, si el mundo los odia, sepan o saben que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Esa es la razón. La razón por la cual el mundo aborrece al cristiano genuino es porque aborrece al Señor del cristiano genuino. Si fueran del mundo, dice en versículo 19, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Éramos del mundo, hermanos, igualitos que el mundo, perdidos igual que el mundo, odiándonos y aborrecibles. Pero Dios nos rescató del mundo. Él nos sacó del mundo. Y por lo tanto ya no debemos vivir como el mundo. No somos ya del mundo. Él nos escogió de entre el mundo y por eso el mundo nos aborrece. Versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también nos perseguirán a ustedes. Así que podemos esperar que va a haber oposición, rechazo, si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos dijo eso en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12. Él dijo, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo? ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Te van a atacar. Se van a burlar de ti. Te van a criticar. Te van a rechazar. Te van a menospreciar, te van a humillar. Así que no te maravilles. De igual manera, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice que los que viven en desobediencia a Dios se sorprenden de que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los ultrajan. Esa es la razón. El mundo aborrece a los cristianos genuinos porque ellos reflejan la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo es una piedra en su zapato. Es un recordatorio irritante de que su manera de vivir es contra Dios, de que son enemigos de Dios y quieren callar eso. Son un llamado constante a su conciencia de que la manera en que están viviendo es incorrecta. Y por eso aborrecen, rechazan, se burlan, persiguen, hacen a un lado, menosprecian, ofenden, humillan y hasta hacen daño a aquellos que aman y siguen fielmente al Señor. En cambio, los no cristianos aman a sus hermanos. Regresamos ahí a la carta del apóstol Juan, versículo 14. Nosotros
Ahora está haciendo una diferencia entre ellos y nosotros. La pregunta allí es, ¿de cuál grupo eres tú? ¿Eres del grupo de ellos o eres el grupo de nosotros? Porque si eres el grupo de nosotros, entonces esto debe verse en tu vida. Fíjate bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Nosotros sabemos, dice allí, que hemos pasado de muerte a vida. Un cristiano, fíjate bien, no es alguien que se cambia de religión, es alguien que ha pasado de muerte a vida. Hay una gran diferencia. De muerte a vida. Estábamos muertos. Y nunca debemos olvidar eso. Estábamos muertos. No éramos buenos. No estamos aquí porque somos mejores que los que están allá afuera. Estamos aquí porque estábamos en el mismo lugar. Estábamos muertos en nuestro delito, en nuestros pecados, pero Dios le plació abrir nuestros ojos, quitar la venda que nos tenía cegados, para que nosotros pudiéramos ver en primer lugar nuestra condición de rebeldía contra Dios, de enemistad contra Dios, y que entonces pudiéramos ver a Cristo y pudiéramos correr a los pies de Él. Es la obra de Dios. De tal manera que pasamos de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Porque lo decimos? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Porque un día hiciste, entre comillas, la oración de fe? No. Las evidencias son observables, dice allí, porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos. De manera que amar a los hermanos es una evidencia, una señal del cambio de corazón que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso concluye en versículo 14 diciendo, en cambio, el que no ama a su hermano, el que no ama permanece en muerte. No ha salido de ahí, jamás salió de ahí. ¿Te das cuenta? El camino de muerte a vida solamente es de un sentido, no es de dos sentidos. De muerte a vida. No hay de vida a muerte. Dices, ¿pero qué hay de aquellos que se apartan? No, pues nunca fueron. Como dice allí, permanecen en muerte, jamás salieron de la muerte. Estaban en la iglesia, conocían la verdad, pero jamás salieron de la muerte. Estaban en la muerte y permanecen en la muerte. El que no ama entonces no es un cristiano genuino, porque la fe en Cristo se manifiesta y se hace evidente por medio de nuestro amor a los hermanos. En cambio, el que no ama está muerto, sigue muerto. Sigue muerto. Y Juan va todavía más profundo. En versículo 15, fíjate bien, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Mucha gente piensa, pues yo soy buena persona, nunca he matado a nadie, perdón. Aquí dice, si tú no amas a los hermanos, eres un asesino. Eres un asesino, eres un homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esa palabra aborrecer es una traducción de una palabra griega de la cual nosotros tenemos nuestra palabra misógino. Ese aborrecer está haciendo referencia a menospreciar. Está haciendo la referencia a denigrar, a discriminar, a ofender, llegar incluso a hacer daño a alguien. Así que aquella persona que aún estando en la iglesia de manera habitual, porque está hablando en un tiempo presente, de manera habitual menosprecia a los hermanos, humilla a los hermanos, discrimina a los hermanos, se aprovecha de los hermanos, hace daño a los hermanos, habla mal de los hermanos, es delante de Dios un homicida, un asesino. Y allí nosotros podemos empezar a entender por qué el chisme es tan grave. Es un asesinato a los ojos de Dios. Estás acabando con tu boca a esa persona. Es asesinato delante de Dios.
Jesús explicó esto en Mateo capítulo 5. En el Sermón del Monte, nosotros encontramos a Jesús enseñando las verdades acerca del reino, del discipulado. Y ahí nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 21, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Sabemos eso, ¿verdad? Es uno de los 10 mandamientos. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Han oído que se dijo. Jesús en este pasaje obviamente está citando la ley, pero está citando directamente la enseñanza de los fariseos. Y dice, ustedes han oído que se dijo esto, pero déjenme decirles, yo les digo, versículo 22, que todo aquel que esté enojado con su hermano, ¿será qué? Culpable ante la corte. No ante la corte humana, porque nos queda claro que cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte humana, versículo 21. Pero en versículo 22 dice, si tú vives enojado contra tu hermano, eres culpable ante la corte de Dios. Y cualquiera que diga raca, es una palabra ofensiva, cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Reo del infierno de fuego. En ese sentido será culpable. Así que entonces Jesús está hablando del asesinato, pero él dice que cualquiera que vive enojado con su hermano y en esa ofensa, en ese enojo ofende a su hermano, humilla a su hermano, menosprecia a su hermano, delante de Dios es culpable de homicidio en su corazón. De la misma manera que Jesús dijo que aquel que mira a una mujer para codiciarla es culpable de adulterio en su corazón, de la misma manera aquel que vive enojado con su hermano y ofende a su hermano es culpable de asesinato delante de Dios. ¿Por qué? Porque el odio, el enojo, las ofensas, los arranques de ira son la semilla y la raíz del asesinato. Ahí empieza el asesinato. De tal manera que aquella persona iracunda, aquella persona que vive enojada, aquella persona que a todos ofende, es una persona que va en ese camino, entra en el camino del asesinato. Todavía no termina ya. Pero si no tiene cuidado con su ira, con su enojo, con sus ofensas, es capaz de terminar en el asesinato. De la misma manera que el que mira a una mujer para codiciarla, dadas las circunstancias propicias, va a terminar en el acto de adulterio. Así también el enojo, así también los arranques de ira. Y es por eso que la Biblia es clara al decirnos que debemos deshacernos del enojo. No todo enojo es pecaminoso, Jesús mismo se enojó. ¿Sí? Pero él jamás pecó. ¿Cómo es posible que Jesús se haya enojado sin pecar? En primer lugar, porque el enojo de Jesús era en contra del pecado, era en contra de aquello que está mal, es aquello que se opone a Dios. Y Dios tiene ira. Dios se enoja. Dios no es un anciano bonachón que pasa todas las cosas por alto, pero su enojo es en contra del pecado y en contra de aquel que peca. No nada más contra el pecado. Tenemos una frase por ahí entre los cristianos: Dios aborrece tu pecado, aborrece al pecado, pero ama al pecador, ¿sí? ¿Y a quién va a arrojar al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Al pecador. Es cierto que Dios ama al mundo y por eso dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero el que no se rinde a Cristo va a experimentar la ira de Dios. Es por eso que Efesios 4:26, lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, si se enojan, fíjate bien, si se enojan no pequen. No todo enojo es pecado. Si se enojan no pequen. Luego añade, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Si te enojas, trata con eso y trátalo pronto. No dejes que te dure hasta que se ponga el sol. Y luego añade en versículos 31 al 32, abandonen toda amargura, ira y enojo. Abandonen eso.
Abandonen los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Más bien, dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es por eso entonces que el apóstol Juan dice en versículo 15, que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben muy bien que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No es salvo. Los homicidas no entrarán en el reino de los cielos a menos que se arrepientan y crean en Cristo. Pues igual nosotros. Igual el que vive enojándose. Así que entonces, el que aborrece, ese verbo aborrecer gramaticalmente está en un tiempo presente, nos habla de una acción continua. Nos habla de una acción persistente y habitual. Quienes de manera habitual son así, permanecen así, entonces no son cristianos y necesitan rendirse a Cristo. ¿Qué significa que un cristiano no puede ser iracundo? No, sí, hay cristianos iracundos, necesitan trabajar con eso, pero por eso hago énfasis en que está hablando en un tiempo presente, está hablando de una acción que así es la persona. Esa es su manera de vivir, esa es su manera de ser. Necesita arrepentirse y creer en Cristo. Si tú eres un creyente genuino y te enojas a veces y te exasperas a veces, entonces necesitas tratar con eso y dejar que el Espíritu Santo de Dios trate con eso en tu carácter. Así que debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se manifiesta ese amor? Fíjate bien, a partir del versículo 16 nos dice cómo. En esto conocemos el amor. En que sentimos bonito por los hermanos. ¿Dice eso? Sentimos afecto, cariño, nos caen bien. ¿Verdad que no? Dice, en esto conocemos el amor. En que Él, hablando de Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros conocemos entonces el significado del amor por el ejemplo de Cristo. Cristo puso su vida por nosotros, para hacernos bien. En Marcos nos dice eso, ¿a poco no? Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. ¿Y cómo nos sirvió? Poniendo su vida en rescate por muchos, poniendo su vida para beneficio nuestro. Y dice Juan, eso mismo debemos hacer nosotros. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Pero cómo es eso? ¿Se refiere acaso a aventar al hermano si lo van a atropellar para que me atropellen a mí en lugar de a él? No está hablando de eso. Es el extremo. Pero está hablando de la vida diaria. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El apóstol Juan aterriza el mandamiento del amor de una manera muy práctica. Y dar nuestra vida como Cristo lo hizo no significa simplemente que tú te mueres y ya. Significa que tú estás dispuesto a sacrificar de lo que tú tienes. Y no está hablando solamente de bienes materiales, aunque incluye bienes materiales. ¿Por qué? Porque Dios sabe en dónde nos duele. Y Él pone el ejemplo justo donde nos duele. Él dice, el que tiene bienes de este mundo. Si tiene bienes, fíjate bien, si tiene bienes, significa que tiene más de lo que es necesario para vivir. Y si tiene más de lo que es necesario para suplir sus necesidades y ve a su hermano en necesidad, está en necesidad, fíjate bien. No está hablando de que el hermano explota a otros porque quiere vivir en un cierto nivel de vida. No está hablando de eso. Está hablando de que ese hermano está en necesidad. Y el primer hermano cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? En otras palabras, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a un hijo de Dios? ¿Cómo podemos decir que el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón lo estamos expresando si cerramos nuestro corazón
contra ese hermano. Y es interesante esa palabra corazón que utiliza allí, porque no es cardias, que es generalmente la palabra que se traduce como corazón en el Nuevo Testamento, sino es esplagna. Está hablando de los intestinos, está hablando del centro de donde sentimos emociones. Es decir, ves a tu hermano y sientes, híjole, le tengo que ayudar, pero te callas a ti mismo y dices, cállate, cállate. No. Cierras contra él tu corazón. ¿Cómo podemos decir, si hacemos eso, que amamos a Dios? Porque el amor cristiano, hermanos, va más allá que sentir afecto. Incluye sentir afecto, pero va más allá que sentir afecto. Involucra nuestras actitudes, involucra nuestras acciones. Santiago también nos dice en capítulo 2, versículo 15, si un hermano o una hermana no tienen ropa, imagínate el escenario, está en necesidad, fíjate bien cómo describe la necesidad, no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes va y le dice, ve en paz, hermano, caliéntate, sáciate. Pregunta, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿Le hace sentir calor? ¿Le quita el hambre? No. No sirve absolutamente de nada esos buenos deseos, esas buenas intenciones. Porque lo que necesita es comida. Porque lo que necesita es un techo donde dormir. Porque lo que necesita es ropa para cubrirse. No nuestros buenos deseos. El amor cristiano debe mostrarse en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Y Romanos 13, versículo 10 nos dice claramente que el amor no hace daño al prójimo. Entonces, empezando por ahí, si tú amas, no le vas a hacer daño a tu prójimo. No, si le haces daño a tu prójimo, no digas que le amas. ¿Por qué? Porque el que ama no le hace daño a su prójimo. 1 Corintios 13 nos habla, imposible hablar del amor y no ir a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 nos habla acerca del amor y no nos habla acerca de emociones simplemente. Nos habla de actitudes, de acciones. Fíjate bien, el amor es paciente, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. Así que ahí puedes ver tú, es paciente. Si amas, va a ser paciente. Bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que entonces, hermanos, como concluye el apóstol Juan, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua. Que no sea solamente de palabra, de dientes para afuera. Nos dice allí, no amemos solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Tiene algún beneficio hacer eso, amor? ¿Tiene algún beneficio el amor, hermanos? Nos dice en versículo 19, en esto sabemos, fíjate bien los beneficios, versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad. Muchos comentaristas, versículo 19, al ver en esto sabremos, piensan, está hablando de otra cosa ya. Va a cambiar de tema, va a ser un paréntesis. No está haciendo un paréntesis, sigue hablando acerca del mismo tema. En esto sabremos, ¿en qué? En el amor que nos expresamos unos a otros. En esto sabremos que somos de la verdad. Entonces, el primer beneficio es que tú puedes saber y descansar y decir, yo veo el fruto del Espíritu, que es amor, en mi vida, y entonces puedo sentirme descansado de que Dios está obrando su poder en mí, y eso significa entonces que he creído en Él. Sabremos, en esto sabremos. Así que cuando alguien te pregunte cómo sabes que eres de la verdad, no digas, porque un día hice la oración de fe. No es por eso. ¿Sí?
Puedes decir, sabemos que somos de la verdad porque amamos a los hermanos. Eso no excluye obviamente permanecer en la verdad y todo lo demás. Pero incluye el amar a los hermanos. Y no solamente eso, fíjate bien, segundo beneficio. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. En otras palabras, ¿cuántas veces, como el creyente, fíjate bien, como el cristiano genuino, dijimos que una de la segunda señal es que no desea el pecado? Por lo tanto, el cristiano genuino siente el peso en su corazón por el pecado. Eso define a un cristiano. Y cuando nosotros caemos, ese redarguir de nuestro corazón, esa condena de nuestro corazón puede llegar, fíjate bien, puede llegar al extremo de hacernos sentir inseguros en cuanto a nuestra salvación. ¿Sí o no? Ay, es que no sé ya si de verdad he creído en Cristo o no, porque veo este pecado en mi vida y digo, no sé si he creído en Él. Nuestro corazón, como dice allí, nos condena. La clave no es callar nuestro corazón. La clave, como dice allí, es que en esto nosotros podemos asegurar nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condena, en que amamos a los hermanos. Y es cierto, aún hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser tratadas. Y conforme, fíjate bien, conforme más te vas acercando a la luz, uno piensa, ay, más libre me voy haciendo. Sí, más libre te vas haciendo, pero conforme más te vas acercando a la luz, más manchas ves. Y esa es una señal de que te estás acercando a la luz. Entre más te acercas a Dios, más te das cuenta de la suciedad que hay en tu vida. Entre más piensas que eres una linda persona, una mejor persona ahora que antes, estás más lejos de la luz. Entre más nos acercamos, por eso el apóstol Pablo, fíjate bien, al final de su vida, él dice, de los pecadores, yo soy el primero. Fíjate bien, no como dicen algunos cristianos, porque entre más nos acercamos a Cristo, menos importa el pecado. No, claro que no, al revés, porque entre más me acerco a Cristo, más me doy cuenta de mi pecado, aunque sea menos mi pecado. Aunque me he estado desechando de Él, más me doy cuenta de la maldad que hay en mí. ¿Cómo aseguramos nuestros corazones delante de Dios en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene? En que nosotros amamos a los hermanos. Y sabemos que Dios conoce nuestro corazón, más de lo que mi corazón me conoce a mí. Tercer beneficio, es que no solamente sabemos que estamos en la verdad, que somos cristianos genuinos, no solamente tenemos confianza cuando somos reprendidos por nuestro corazón, sino número 3, tenemos respuesta a nuestras oraciones. Fíjate bien. Y todo lo que pidamos, y si no es, versículo 21, y si no es así, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Fíjate bien qué interesante. Dios ha puesto nuestro corazón para condenarnos o para no condenarnos. Para las dos. Para condenarnos cuando hacemos mal. No calles a tu corazón. Si tu corazón te convence de pecado, pues arrepiéntete delante de Dios. Es bien para ti que tu corazón te reprenda. Si tu corazón no te reprende, fíjate bien qué interesante. Si tu corazón no te reprende, no significa que estás bien. Porque tu corazón puede estar engañado. Y por eso nosotros necesitamos instruir nuestra conciencia, instruir nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque hay cosas, fíjate bien, hay cosas, hermano, que yo hacía antes de conocer al Señor que ni idea tenía de que no agradaban a Dios. Y hasta después salí descubriendo la palabra de Dios, yo dije, Es más, yo pensé que esto agradaba a Dios. Y resulta que Dios lo aborrece. ¿Sí? Tenemos que ir y no me sentía mal de hacerlo. Porque es más, yo sentía que estaba sirviendo a Dios con eso. Y cuando veo en su palabra que Dios aborrece eso, digo, ok, estaba mal en mi conciencia.
Yo estaba mal. Y entonces ahora necesito sujetar mi conciencia a lo que Dios dice. Y entonces ahora sí, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios, versículo 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mucha gente se detiene en todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. Y ahí se detienen. ¿Sí? Porque aquí no le gusta recibir las respuestas a sus oraciones. Pero nos explica por qué. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso no significa, hermanos, fíjate bien, eso no significa que porque nosotros obedecemos, eso nos da el derecho de que Dios tiene que contestar mis oraciones. No está diciendo eso. Está diciendo que el requisito, no la causa, el requisito para que yo reciba respuesta a mis oraciones es que estoy viviendo conforme a Él, porque Dios no escucha a los pecadores. ¿Sí? Y si yo, fíjate bien, si yo estoy viviendo conforme a sus mandamientos y yo estoy haciendo las cosas que son agradables delante de Él, ¿qué cosas voy a pedir? Las cosas que son agradables delante de Él y las cosas que son conforme a sus mandamientos. Así que entonces, cuando dice, y todo lo que pedimos lo recibimos de Él, no es un cheque en blanco para que tú le pongas ahí lo que tú quieras. No. El apóstol Juan, de hecho, nos dice más adelante que nosotros, fíjate bien, porque pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye en aquellas cosas que nosotros le hemos pedido y sabemos que tenemos respuesta a esas oraciones porque hemos pedido conforme a su voluntad. Pedir en el nombre de Jesús, hermanos, no significa añadirle en el nombre de Jesús a todo lo que digas. Eso no es pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir como Él lo pediría. Y Él jamás pediría algo que va en contra de la voluntad de su Padre. ¿Sí? Entonces dice ahí, ¿por qué? Hacemos las cosas que son agradables delante de Él, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que entonces, es tiempo, hermanos, de buscar amarnos unos a otros. Hay veces que las oraciones de Dios, la respuesta de Dios a tus oraciones, si tú eres un cristiano genuino, hay veces que su respuesta es un no. Él es Dios, ¿no? Y si Él es tu Señor, Él puede decidir o no. Hay veces que la respuesta de Dios es no. Hay veces que no ahora. ¿Sí? El apóstol Pablo mismo le rogó al Señor en 3 ocasiones que apartara la espina. Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le rogó al Señor y la respuesta del Señor, ¿sabes qué fue? No. Jesús mismo rogó al Señor, si es posible que pase esta copa de mí, hazlo, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? No. Porque es lo mejor en ocasiones que Dios nos diga que no. ¿Sí? Y si nosotros somos sus hijos y confiamos en Él, entonces confiaremos en que es mejor no tener lo que le estamos pidiendo. Así que entonces, debemos buscar cómo amarnos unos a otros. No podemos ser indiferentes a los demás. No podemos estar en la iglesia, hermanos, y luego pararnos e irnos y no tener relación con los demás. ¿Cómo vas a amar a los demás si ni siquiera tienes relación con ellos? No podemos amar a los demás, hermanos, si nosotros no nos interesamos en la vida de los demás. No puedes. ¿Cómo vas a saber si un hermano está en necesidad si ni siquiera conoces al hermano? ¿Sí? Hay iglesias en donde un hermano se muere y los demás ni cuenta se dan. Y ya pasaron 6 meses y ni cuenta se han dado. ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros
si vivimos así. Si no nos interesamos, si no convivimos. ¿Sí? Y al convivir necesitamos tener cuidado de que no hacemos daño a los hermanos, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que entonces, hermanos, tenemos tarea de hoy al resto de nuestra vida. En realidad la tarea ya estaba desde el principio, de amar a los hermanos, de interesarnos en los hermanos, de convivir con los hermanos, de usar nuestros talentos, recursos, habilidades al servicio de los hermanos, servirnos unos a otros. El que no sirve, no ama. El que no sirve, no ama. Vamos a orar. Padre, cambia nuestro corazón, Señor. Por naturaleza somos egoístas y venimos arrastrando egoísmo en nuestro corazón. Pensamos en nosotros, luego nosotros y al final nosotros. Líbranos de ese egoísmo. Y líbranos también, Señor, del error de obedecerte a ti. ¿Para qué? Con el propósito de que tú contestes nuestras oraciones. Que vivamos para hacer lo que es agradable delante de ti. Porque esa es la manera de vivir de un creyente, Señor. Te damos gracias, Padre, por exponer nuestro corazón y por enseñarnos lo que nosotros necesitamos. Tu amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. Ayúdanos a manifestar ese amor en maneras tangibles, prácticas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.